بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, honorables hermanas, distinguidos invitados y amigos de Ceuta. Aquí estamos en una nueva edición para compartir unas cuestiones importantes acerca del mes de Ramadán. Dudas, curiosidades, ¿qué teníamos acerca de cuestiones que podíamos hacer, que no podíamos hacer durante el mes de Ramadán? Seguimos con nuestro querido hermano Hisham ibn Abdus Salam, Hafidahullah Ta'ala, que Allah le preserve, que nos está respondiendo unas cuestiones importantes acerca de Ramadán, despejando dudas que tenemos acerca del mes de Ramadán, arrojando un poco de luz en cuestiones importantes acerca de la jurisprudencia, el fiqh del mes de Ramadán. Como sabéis, nuestro querido hermano Hisham es estudiante de conocimiento en la Universidad Islámica de Medina y estudia las ciencias del hadith. Por eso, en sus respuestas casi siempre nos da alguna que otra evidencia del hadith. Hisham, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Alhamdulillah, muy contento de estar con todos los hermanos de Ceuta, alhamdulillah. ¿Cómo has visto el recibimiento de la comunidad ceutí? La verdad que encomiable, no tengo palabras para describir, son muy acogedores todos ellos, alhamdulillah, y siempre uno le dejan con ganas de seguir viniendo a esta ciudad un año tras año, inshallah. Mashallah. Aprovechamos para mandar un saludo grandioso a todos nuestros hermanos y hermanas que siempre nos acogen aquí en vuestra casa, que nos dan de comer, que nos dan cobijo, que nos permiten estar con ellos. Jazakumullahu khairan, verdaderamente es algo que nunca podremos olvidar y estamos eternamente agradecidos a todos vosotros, sin mencionar ningún nombre, puesto que el profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo, y termina la segunda parte del hadith, aquella persona que no sea agradecida con la gente no es agradecido con Dios. Así es. Bueno, seguimos con las preguntas, si te parece, hermano Hisham. Vamos allá. La siguiente pregunta, inshallah, tiene que ver con las inyecciones médicas o terapéuticas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Inyecciones durante el ayuno de Ramadán. Inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. En cuanto a la pregunta, mi querido hermano Malik Ibn Benaisa, nuestros eruditos del Islam nos dicen que las inyecciones que uno tiene en Ramadán o se hace en Ramadán, si no contienen alimento o si no son inyecciones vitamínicas, no anulan el ayuno. Pero si son inyecciones que nos alimentan o contienen vitaminas, sí anulan el ayuno. Por tanto, una inyección para evitar el dolor, etcétera, etcétera, no anula el ayuno, o cualquiera que sea el caso, siempre y cuando no sean inyecciones que nos alimenten o que contengan vitaminas. El Ramadán es un mes en el que ayunamos durante el día y cuando el sol se pone podemos comer, podemos beber y los miembros de la familia hacemos de comer, realizamos algunas comidas para romper ese ayuno. Nuestras hermanas, nuestras madres, que son las que hacen estos platos exquisitos, a las que nosotros evidentemente ayudamos en las labores domésticas, nos preguntan y nos dicen, ¿cómo puedo hacer para saber que la comida está en su punto, que tiene el punto de sal correcto? ¿Puede la mujer probar la comida durante el ayuno? Jazakallahu khairan por esta pregunta, porque quizás facilitemos mucho más las tareas del hogar, especialmente cuando uno está en la cocina, para todas nuestras hermanas o hermanos que se dediquen a la cocina o a preparar la comida. Nuestros eruditos del Islam nos dicen que es permitido para aquella mujer que está en la cocina preparando la comida, o aquel hombre que está preparando la comida, el probar con su lengua, el probar la comida, pero no tiene que tragar lo que ha probado, sino echarlo para afuera, escupirlo si vale la palabra, pero nunca tragarlo, y siempre en caso de necesidad. Si uno ya sabe que esa comida está bien, no necesita ser probada, no hace falta que pruebe, pero si está en la necesidad de saber si le falta sal, si no, puede probarlo, pero con la condición de escupir para afuera y no tragar lo que ha probado, y Allah sabe más. Jazakallahu khairan. Otra cuestión importante que suele ocurrirse a algunas personas es que cuando se levantan para realizar la oración obligatoria del Fajr, la oración de la madrugada, comen el suhur, se van a rezar el Fajr, luego se van a dormir y se levantan a la hora que tengan que levantarse por cuestiones varias. Imagínate, querido hermano Hisham, que una persona se levanta a las 10 de la mañana. Es un horario en el que el ayuno ha comenzado. Pero cuando se levanta se da cuenta que ha tenido lo que médicamente se conoce como una polución nocturna, un sueño húmedo, y nos preguntan qué debe hacer un musulmán en este caso. Se ha roto su ayuno, continúa ayunando, ¿qué hace, hermano Hisham? Jazakallahu khairan por la pregunta.
Dicen nuestros eruditos del Islam que la persona que se ha levantado por la mañana y es día de ayuno y ha tenido un sueño húmedo o una polución nocturna, lo único que tiene que hacer es darse su baño, el ghusl, y ya continúa su ayuno, porque ha ocurrido involuntariamente, no es él el que se ha provocado ese hecho, por tanto sigue ayunando, solamente una vez que se levanta, hace su ghusl para así poder rezar el resto de las oraciones y sigue ayunando durante el resto del día. Jazakallahu khairan. Hermano Hisham, muchas veces algunas personas cuando se levantan por la mañana todavía tienen el chip anterior al mes de Ramadán, no han cambiado, no están en sintonía todavía y se levantan de forma involuntaria, van directamente a la nevera, cogen una botella, un vaso, zumo, agua, lo que sea, empiezan a beber o comen algo y en ese momento se dan cuenta de que están ayunando. ¿Qué debe hacer en ese momento? Alhamdulillah, por la bendición del Islam, nuestro profeta nos dice que aquel que coma involuntariamente durante el mes, estando en ayunas, que siga su ayuno, porque ciertamente es Allah quien, es como si Allah lo ha premiado dándole de comer, pero él no lo hizo voluntariamente, por tanto no pasa nada, sigue ayunando, no se termina lógicamente ese cartón de zumo. ¿Y qué hace? Si tiene el bocado en la boca y se ha dado cuenta. Lo echa para afuera. ¿No lo traga? No lo traga. ¿Lo echa? Lo echa para afuera. Y alhamdulillah continúa su ayuno, porque todo lo que se hace involuntariamente, sin querer, Dios es misericordioso con nosotros y no nos impone por encima de aquello que podamos cumplir. Jazakallahu khairan. Oye, La sangre, el sangrado, una herida, un partido de fútbol, nos caemos al suelo, cualquier situación en el que una persona sangre, sea por un accidente, por cualquier cosa o de modo involuntario. ¿El sangrado de una persona rompe su ayuno, no rompe su ayuno? La sangre, como digo, que si uno tiene a lo mejor una herida en la mano o cosas por el estilo, nuestros sabios dicen que no anula el ayuno y sigue ayunando, porque puede pasar que a uno a lo mejor a veces le sale sangre de las encías y demás estando en ayuno, solamente expulsa para afuera esa sangre, no la traga y sigue su ayuno. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. ¿Y Wallahu a'lam qué significa? Allah sabe más. Correcto. Recordamos que hay amigos, telespectadores no musulmanes que nos están viendo y por cortesía nos gustaría traducir todos los términos árabes que podamos decir a lo largo de esta charla. Hermano Hisham, la siguiente pregunta es una pregunta que nos mandan nuestras hermanas, nuestras madres, y nos hablan de una cuestión absoluta y puramente femenina, el embarazo de una mujer musulmana. ¿Qué nos puedes decir del Ramadán de una mujer embarazada, independientemente del mes en el que se encuentre, así como de la mujer que ha dado a luz a su bebé y se encuentra en el periodo de amamantar a su bebé? Nuestros eruditos del Islam, en cuanto a la mujer que amamanta o está embarazada, tienen diversas opiniones, hay diferencias, lo que en árabe se conoce como ikhtilaf, hay diferentes opiniones en este tema. Pero la que más nos convence como estudiantes de conocimiento de jurisprudencia islámica es la que nos dice que la mujer que está amamantando, que está embarazada, ya que eso le debilitará, le provocará cansancio, a lo mejor puede afectar a su bebé, etcétera, etcétera, el hecho de que ella no coma y se alimente, entonces nosotros le decimos que coma en Ramadán y luego recupere ese día, esos días que ha estado comiendo. Hay diferencias de si además de recuperar esos días tiene que pagar una expiación por ello. Nosotros nos convence la opinión de que no tiene que pagar absolutamente nada, solamente recupera esos días que ha estado comiendo. Wallahu a'lam, y Allah sabe más. Jazakallahu khairan. La siguiente pregunta también forma parte de una comunidad muy importante de la comunidad islámica, de la Umma de los musulmanes, y viene esta pregunta dirigida desde los ancianos, los enfermos crónicos, aquellos que nunca se van a recuperar. ¿Cómo es su ayuno? ¿Qué deben hacer? ¿Quién recupera estos días? ¿Quién paga el fidya? ¿Nos puedes decir qué es el fidya? Jazakallahu khairan. En español, respondiendo a esta pregunta, nuestros sabios, nuestros eruditos del Islam nos dicen que la persona que ya está anciana, que su cuerpo ya está muy débil, le es casi imposible ayunar, las personas que tienen enfermedades crónicas, dícese las personas diabéticas, etcétera, etcétera, estas personas, nuestros sabios nos dicen que coman durante el Ramadán, porque Dios es misericordioso con nosotros. Dios no quiere que hagamos un acto que nos lleve a la muerte, que nos lleve a la pérdida total de nuestro cuerpo físico. Por tanto, estas personas les decimos que rompan su ayuno, que coman, y por ello lo que tienen que hacer es dar la fidya, como acabas de decir, hermano Meli,
y es una expiación por ello, que consiste en alimentar por cada día que uno ha comido de Ramadán a un pobre. Cada día, ¿y cuál es la cantidad? Uno tiene que comprarles, uno tiene que darles a estos pobres, por cada día que uno ha comido, 1,5 kilos, lo que nos cuentan los sabios, medio sa'. El sa' es una medida propia de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y equivalen a kilos, son 1,5 kilos, es 1,5 kilos de la comida típica de esa ciudad o de ese país. Entonces uno puede comprar 1,5 kilos de lentejas, garbanzos, pescado, carne, pollos, etcétera, y va destinado a un pobre. Cada día le compras al pobre 1,5 kilos de comida típica del país. O bien puedes organizar a final de Ramadán, antes de que acabe Ramadán, si por ejemplo has comido 27 días de Ramadán, entonces invitas a 27 pobres y le preparas una cena en tu casa, 27 pobres, y ya está, y lo has alimentado y has cumplido con esta expiación, porque esto es lo que hacía el compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamado Ibn Abbas. Él, cuando ya era anciano, lo que hacía era invitar a los pobres al final de Ramadán, antes de que acabe Ramadán, y los invitaba a todos, a 30 pobres, a su casa, pero eso sí, antes de Ramadán. Y esto es lo que tienen que hacer estas personas que tienen enfermedades crónicas o los ancianos que ya les dificulta ayunar. Pero, y retomando la pregunta y antes de pasar a la siguiente, las personas que están enfermas, que por prescripción médica no pueden ayunar, comen ese día, estas personas que, inshallah, se pondrán bien después de Ramadán o a los 2 o 3 días, deben recuperar ese día, ¿no? ¿Así es? Jazakallahu khairan, muchísimas gracias por la aclaración, porque se me pasó decirlo también, y es que la enfermedad se clasifica en dos: la enfermedad crónica, tal como tú has dicho, que ya casi no hay esperanzas de que se cure, o el musulmán que se ha enfermado por algo puntual en Ramadán, le ha pasado una enfermedad, no puede ayunar ese día. Esta persona solamente recupera cuando acabe Ramadán esos días que ha comido, porque él no tiene una enfermedad que le sigue durante todos los años de su vida, sino que es algo momentáneo. Se ha levantado un día, está muy mal, muy enfermo, no puede ayunar, come, y cuando pasa Ramadán recupera su ayuno y no tiene que ofrecer ninguna expiación adicional. Ya la sabemos. Jazakallahu khairan. Una pregunta muy extendida también. Los musulmanes, a la hora de higienizarse, por la mañana al levantarse, ¿pueden cepillarse los dientes y pueden utilizar pasta de dientes para ello? Jazakallahu khairan por la pregunta. Jazakallahu khairan significa que Allah te recompense. Es un bonito, dice el profeta, que es la mejor forma de agradecer a una persona. En cuanto a la pregunta, nuestros eruditos del Islam nos dicen que la persona durante Ramadán puede utilizar el siwak, el siwak es una especie de palillo que también usaban en época del profeta sallallahu alaihi wasallam, de un árbol, que para así cepillarse los dientes. Lo que ahora los tiempos han avanzado, ahora en cuanto al cepillo de dientes y la pasta de dientes, el musulmán puede utilizarlo, puede cepillarse los dientes estando en ayuno, pero con la condición de que no trague esa pasta de dientes, no trague lo que se está cepillando, sino que procure, tal como has aconsejado tú, hermano Malik, en muchas charlas, el tratar de cepillarse como boca abajo, mirando hacia abajo, para que así evite que se le vaya algo a la garganta o al estómago, inshallah. Ya la sabemos. Jazakallahu khairan. Seguimos con las cuestiones médicas. Hablamos en este caso de las gotas. Las gotas para el oído, las gotas también que utilizamos para los ojos. ¿Qué nos puedes decir, hermano? Sí, nuestros eruditos del Islam nos dicen que las personas que se aplican gotas durante Ramadán, ya sea para el oído o para los ojos, no alunan el ayuno, porque estos medios, tanto los ojos como los oídos, no son medios que comúnmente se conoce como para alimentarse, sino son cosas médicas. Incluso si el musulmán siente el sabor amargo en su garganta, después de aplicarse esa gota, solamente escupe y ya está, y su ayuno sigue siendo válido, porque esas gotas no son alimento, simplemente son para curarse de alguna enfermedad o prevenirse que tenga. Allah sabe más. Seguimos con las cuestiones médicas. Hablamos en este caso del supositorio. Supositorios que muchos médicos aconsejan a sus pacientes usar. ¿Puede un musulmán durante el ayuno utilizar un supositorio? Nuestros eruditos nos dicen que sí, porque tal como dije en la respuesta anterior, no son alimentos, sino que son para evitar alguna enfermedad o para curarse, y alhamdulillah, el Islam es flexibilidad, es facilidad. Por tanto, les decimos a nuestros hermanos y hermanas que sí es permitido utilizar supositorios, y Allah sabe más. Jazakallahu khairan. Un musulmán o una musulmana
está ayunando, le duele mucho la muela, va al médico y el médico determina que deben sacarle una muela, es en horario de ayuno. ¿Puede un musulmán hacer que el doctor, el dentista, le saque una muela y el sangrado que ello conlleva durante horas de ayuno? Nuestros eruditos nos dicen que sí, que el musulmán que va al dentista para así extraerse una muela, un diente, etc., es permitido que siga ayunando, puede seguir ayunando, no anula su ayuno el hecho de que le apliquen, y aquí aprovecho para meter el tema de la anestesia, aunque te apliquen en Ramadán anestesia local, porque hay que diferenciar, si te aplican anestesia local, como en este caso para así extraerte un diente, tampoco anula ya el ayuno, simplemente tienes que evitar tragarte esa sangre y tratar de escupir para afuera para que así no ingieras nada de eso. Y el ayuno sigue siendo válido. Pero en cuanto a la anestesia general, si esa anestesia general te deja inconsciente, dormido durante todo el día del ayuno, desde que empiece hasta la noche, ese día lo tienes que recuperar. Pero si esa anestesia general solo te deja inconsciente o dormido solo una parte del día, una parte del ayuno, ya sea al principio o al final, ese ayuno es válido. Esto es lo que nos dicen nuestros eruditos del Islam. Pero si es inconsciencia durante todo el día y no te despiertas hasta la noche, ese día lo tienes que recuperar y Allah sabe más. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Otra pregunta es sobre un tipo de embellecedor que es el kuhl. ¿Puede una mujer utilizar el kuhl durante el Ramadán? Sí, la mujer en el día de Ramadán, en su casa, etcétera, con su esposo, se puede aplicar el kuhl, que es como un maquillaje que se utiliza en los ojos. Entonces esto no anula el ayuno, y en esto los sabios son claros en el tema, y Allah sabe más. Décimo mes de Ramadán, décimo mes del año lunar, después del mes de Ramadán viene el conocido mes de Shawwal. Dijo el profeta alayhi salatu salam que aquella persona que voluntariamente ayune 6 días durante el mes de Shawwal será como si haya ayunado todo un año. Nos encontramos, hermano Isham, que muchas personas nos preguntan, sobre todo mujeres, nos dicen que tienen que recuperar días debido a alguna enfermedad o debido al periodo menstrual, y inmediatamente después de Ramadán llega el mes de Shawwal. ¿Qué hacemos primero? ¿Ayunamos los días que debemos por nuestra menstruación? ¿Ayunamos primero los días de Shawwal? ¿Qué hacemos? Sí, eso es una pregunta que se suele mencionar muchísimo cuando llega el final de Ramadán y vienen ya estos días de Shawwal y esta gran bendición. En este tema debo decir que nuestros eruditos o las escuelas de jurisprudencia islámica tienen diversas opiniones en este tema. Hay eruditos que te dicen primero tiene que recuperar sus días de ayuno y acto seguido ayuna los ayunos voluntarios, valga la redundancia. Pero hay otros sabios que nos dicen que puede ayunar esos ayunos voluntarios y recuperar los días pendientes que tiene de Ramadán después de Shawwal, o cuando ayune esos días voluntarios de Shawwal. Y personalmente, como estudiante de conocimiento, me convence más esta segunda opinión, porque es la que hemos estudiado con nuestros eruditos de jurisprudencia en la ciudad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en Medina la iluminada, Medina el Munawwara, y en ella, en esta bendita ciudad, en la mezquita de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los eruditos nos han dicho, los eruditos de jurisprudencia, que es permitido ayunar antes de recuperar los días pendientes de Ramadán, porque Dios nos dice en el Corán que quien estuviera enfermo de viaje, que lo recupere en otros días posteriores, sin especificarnos que tenga que ser en Shawwal, sin especificarnos que tenga que ser en un momento indicado. Algunos hermanos pueden decir, pero yo cómo voy a cumplir con algo voluntario si tengo algo obligatorio pendiente. Nuestros eruditos del Islam responden, nuestros eruditos de fiqh, entre ellos el Sheikh Muhammad Hafidahullah, nos dice que en el Islam tenemos ejemplos de que podemos cumplir con asuntos voluntarios habiendo asuntos obligatorios pendientes. Y el mejor ejemplo que se puede mencionar es cuando uno entra a la mezquita, por ejemplo, para rezar la oración del Dhuhr, la oración del mediodía, y entra a la mezquita y es parte de la sunna hacer una oración voluntaria, hacer 4 rak'ahs antes del Dhuhr.
antes de esta oración obligatoria. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para hacerlo. Por tanto, aquí estamos cumpliendo con algo voluntario, habiendo ya algo obligatorio pendiente, que es la oración del Dhuhr. Pero como hay tiempo, entonces cumplimos con lo voluntario y después cumplimos con lo obligatorio. Lo mismo pasa con Ramadán. Habiendo tiempo de ayunar Shawwal y todavía quedan un año casi para que venga el otro Ramadán, entonces es permitido ayunar lo voluntario de Shawwal y después recuperar Ramadán. Es más, nuestra madre Aisha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ella se nos dice en los hadices, en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ella no tenía ayunos pendientes de Ramadán y no los recuperaba hasta Sha'ban, hasta el mes antes de Ramadán. No los recuperaba en Shawwal, sino que los recuperaba hasta un mes antes de Ramadán. Esto es lo que puedo decir y Allah sabe más. Jazakallahu khairan. Cuestiones médicas de nuevo. Adelante. Una persona musulmana, en este caso, que está ayunando y padece de asma. El médico le prescribe uno de estos inhaladores de asma. ¿Anula el ayuno el inhalador de asma? Nuestros eruditos del Islam nos dicen que no anula el ayuno. La persona que tenga algún inhalador de este tipo que es asmática puede seguir ayunando. Y Allah sabe más. Volvemos a las hermanas, a las mujeres musulmanas. Hermano Isham, como bien sabrás y como todos nuestros telespectadores saben, las mujeres durante el mes padecen el periodo menstrual. Es algo absolutamente natural que todas las mujeres sufren, llevan a cabo, pero nos encontramos que a algunas mujeres musulmanas les da vergüenza comer, porque sabemos que durante el periodo menstrual no puede ayunar, no puede rezar. Pero algunas mujeres musulmanas sienten vergüenza que sus familiares, su padre, sus hijos, sus vecinos les vean comiendo. Entonces algunas llegan al extremo de ayunar estando en periodo menstrual. ¿Qué podemos decirle a estas hermanas, querido Isham? Jazakallahu khairan por la pregunta. Yo les digo a mis distinguidas hermanas que, alhamdulillah, Dios es quien ha prescrito la menstruación para la mujer con una justa sabiduría que solo Él sabe. Por tanto, la menstruación es causa de no poder ayunar ni rezar. Por tanto, les digo a mis hermanas, a mis queridas y distinguidas hermanas, que coman y no digan, no solo voy a comer solo un poquito nada más, es que me da vergüenza. Esto no es para tener vergüenza, es algo que Allah te ha permitido. Te ha dicho que si el Islam nos dice que uno, si está menstruando, en este caso la mujer, puede comer. Entonces come. ¿Cuánto tienes que comer? Come lo que te apetezca. Come lo que te apetezca y no es motivo para sentir vergüenza con nadie de la familia. Come lo que te apetezca. Si estás en tu casa, alhamdulillah, come. Simplemente aconsejamos que no lo hagas en público, en la calle, etcétera, para así evitar que digan estas personas, que piensen mal de ti, que no estás respetando a Ramadán, o esta persona o no sigue el Islam, etcétera. Si estás en tu casa, come sin preocuparte absolutamente de nada, porque es Dios quien te ha permitido este hecho. Muy bien, querido hermano Isham, vamos con la última pregunta, Adelante. si te parece. Y la pregunta tiene que ver con una cuestión fisiológica. Hablamos del vómito y tenemos dos tipos de vómito. El vómito inducido por una persona, provocado por una misma persona, y un vómito involuntario por una serie de náuseas o otro tipo de situación. ¿Qué ocurre con la persona que vomita? Sí, nosotros tenemos un dicho de nuestro profeta auténtico en el que nos dice que el vómito que es provocado por la persona, este vómito sí anula tu ayuno y tienes que recuperar ese día en el que has comido, en este caso vomitando voluntariamente. Pero si el vómito ocurre sin querer, involuntariamente, ese día puedes seguir ayunando, tienes que seguir ayunando porque no te anula el ayuno. Ya lo sabemos. Jazakallahu khairan. Bueno, pues hasta aquí esta serie de preguntas sobre jurisprudencia, sobre fiqh del ayuno. Esperamos, queridos hermanos, honorables y distinguidas hermanas, distinguidos invitados, que hayamos disipado algunas dudas acerca de lo que puede ser el ayuno durante el mes de Ramadán. Agradecemos a nuestro querido hermano Isham ibn Abdul Salam por habernos acompañado aquí. Y esperamos y deseamos que aprovechéis al máximo este sagrado mes de Ramadán. Nuestras mejores felicitaciones y esperemos que hagáis el birr, el walidain con vuestros padres y paséis mucho tiempo con ellos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.